Hola, buen día a todos. Mi nombre es Laura Salamanca. Y mi nombre es Lina Ballesteros y el día de hoy les venimos a explicar cómo influyó la pandemia del coronavirus en la actualidad de Turquía. Turquía es considerado un destino en el cual se respira historia, tradición y cultura. Desde tiempos inmemorables ha sido el punto de encuentro entre culturas. La posición estratégica como punto de unión entre Europa y Asia en Turquía es Estambul, considerado la antigua Constantinopla y la capital de las 1000 mezquitas. Otro lugar histórico es la península de Antolia, antiguo camino de la seda y las especies, que sirvió como punto de referencia para la caída y el surgimiento de pueblos, civilizaciones e imperios. Turquía tiene un sistema político central, presidencialista y plural. Está conformado por 7 regiones y 81 provincias. Esta división geográfica fue establecida en el primer Congreso de la Geografía realizado en Ankara entre el 6 y el 21 de junio de 1941. Estas regiones fueron divididas según su clima, su fauna y su flora, su topografía, su diversidad agrícola y su transporte. La población turca se caracteriza por ser milenaria y por ser el resultado de la mixtura de dos culturas, las basílicas y las mezquitas. En la actualidad, Turquía, como el resto del mundo, está afrontando una de las mayores contingencias, la pandemia del nuevo coronavirus, denominada por la OMS como COVID-19. Ante esto, el país adquirió una postura de completa aceptación, la cual surge a partir de su constitución, que la define como una república y un estado democrático, laico y social. Es así como a partir del primer registro de contagio el día 11 de marzo, las medidas de control fueron inmediatas. Al anunciar el día 12 de marzo suspensión en clases tanto de escuelas como universidades. Días posteriores también se anunciaron los cierres temporales de establecimientos y semanas posteriores se anunciaron el cierre y las restricciones en viajes nacionales e internacionales. Si bien el gobierno turco no maneja una postura negacionista, lo que se ha demostrado es que su mayor interés es la economía. Por ello, posee una sociedad encaminada en un mayor desarrollo económico, propósito que se genera a raíz de ser un país candidato a la adhesión de la Unión Europea. Por esta razón se ha evidenciado que Recep Tayyip Erdogan, actual presidente de Turquía, se identifica con un discurso de índole capital con un enfoque en la política exterior. En el contexto de la coyuntura actual, se ha podido analizar que el debate político se encuentra entre salvaguardar e impulsar la economía o luchar contra la pandemia. Según el sitio web del diario El Periódico, el presidente ha tomado decisiones a partir de este dilema, imponiendo toques de queda totales los fines de semana, pero en los días laborales el país está abierto al negocio por miedo a un colapso económico total. En este punto podemos identificar una falacia de falso dilema, pues se reducen las opciones de salida y solo se encuentran dos: la fortaleza económica o el caos. Según un informe del Global Macro Outlook, el retroceso económico que se espera se dará más que todo en el sector turístico, pues es un país que mundialmente se reconoce por sus esplendorosos y exóticos lugares para recorrer. Además, el país está en una posición de dependencia de energía extranjera, con un 93% de petróleo y un 99% de gas natural importado del extranjero. En el periodo de altos precios de la energía, Turquía solía pagar hasta $60.000 millones en la factura energética y debido a la caída en los precios, esta factura se ha reducido significativamente, lo cual genera un deterioro de la economía mundial, algo que no juega realmente en favor de la economía turca. La estrategia de Erdogan está clara: no parar la economía. Hasta la fecha, Ankara ha tomado medidas para frenar el virus, pero en realidad solo se ha realizado un confinamiento nacional antes de las festividades por el fin del Ramadán. Turquía está ganando la batalla contra el brote, ha dicho Erdogan, que comparando su frase a las cifras actuales deja mucho que desear, al estar entre los 10 países más afectados. Ante esto, las respuestas que ha otorgado el país vienen en manos principalmente de la rama ejecutiva. Esto tiene una razón de ser simple. Erdogan fue proclamado jefe de Estado el 28 de agosto del 2014, después del intento de golpe de Estado de Turquía de 2016, y gracias a su victoria en las elecciones presidenciales de Turquía en 2018. Erdogan asumió
una amplia gama de nuevos poderes aprobados en un referéndum constitucional del 2017 que realmente transformó la presidencia en un cargo preponderante. Y la mayoría de sus decisiones han sido a favor de la economía, en consecuencia de que en los últimos años se ha evidenciado una tendencia progresiva pero con una frágil estabilidad. Ante la pandemia, si el país permitiese que la economía se afectara demasiado, se formaría una gran desigualdad y gran parte de la población se hallaría en pobreza, a lo cual el país no podría recuperarse fácilmente, ya que presenta una de las más altas tasas de desempleo y uno de los más bajos salarios mínimos. El Ejecutivo se apoya en medidas parciales para intentar acabar con el virus, porque consideran que no hay otra forma para proteger su futuro político. El columnista turco Kadri Gürsel afirma que para el presidente, sacrificar la maltrecha económica turca para luchar contra la pandemia no es algo que su gobierno esté dispuesto a hacer, ya que la economía turca vive desde hace varios años en una crisis de inflación de los precios y la despreciación de la moneda, que parece imparable. En este momento se contesta la pregunta ¿cómo pasó Turquía de tener el coronavirus controlado a ser uno de los países con más infectados en el mundo? La economía, la producción y los engranajes son la respuesta final. Se le dio más importancia al capital que a la salud, pues Erdogan solo hizo una petición a la sociedad de resguardarse en su casa por voluntad propia, mas nunca impuso una cuarentena obligatoria. Otro tema importante a tratar es lo dicho por la periodista Orla Gelin del diario BBC Mundo, quien habla de cómo algunos líderes europeos están tratando de usar la pandemia para acumular más poder y dominio. Entre ellos nombra al presidente Erdogan, analizando declaraciones de grupos activistas de derechos humanos, citando a Eman Sinclair Webb, directora de Human Rights Watch para Turquía, quien dice que el presidente no necesita usar el brote del coronavirus para usurpar el poder, pues ya tiene mucho, al existir un sistema tan centralizado que no es necesario obtener más poderes, declarando que a partir de tantear el terreno con propuestas para aumentar el control sobre las campañas de redes sociales, el objetivo, explica, es fortalecer las plataformas de redes sociales para someterlas al control y la censura del gobierno. El gobierno de Turquía está realmente decidido a controlar la narrativa en este momento de crisis, a lo cual los movimientos sociales entran en completo desacuerdo, generando fuertes críticas al sistema político de Erdogan, desestabilizando la legitimidad de los pueblos hacia su gobierno, a raíz de que cientos de personas fueron capturadas por supuestas publicaciones provocativas sobre la situación real de la pandemia en las redes sociales. Es así como se ha observado que distintas agencias han salido a desmentir lo transmitido por el pueblo, como lo es la agencia Anadolu del Ministerio de Salud de Turquía, que ha manifestado que este país se ha reconocido mundialmente como ejemplo para los demás países, ya que al declararse en situación de emergencia tiempo antes que la OMS lo hiciera, implementara medidas cautelares por iniciativa propia, instalara cámaras termales en aeropuertos y aplicara cuarentena para los demás sospechosos de portar el virus, lo ponía en gran ventaja frente a los otros. El discurso de la organización multilateral llega días después de que Turquía hubiese implementado las medidas necesarias, lo que concreta que el discurso gubernamental del país euroasiático fue indicado y a su vez es un gran ejemplo a seguir de los demás países. Pero si se analiza a fondo, lo que observamos es cómo la evidencia reemplaza el discurso, ya que el hecho de que Turquía tomara medidas de precaución no lo hace realmente un ejemplo a seguir mundialmente. Lo que causa es una distorsión de la realidad y demuestra la tensa situación que afronta el país ante la pandemia. A esto debemos sumarle que en el sistema de salud se ha evidenciado un aumento de sequedad, resultado de 20 años en donde ocultar los hechos y crear un monopolio de información se convirtió desafortunadamente en la forma en que se gobierna este país, dijo Alicer Kesoglu, de la Asociación Médica de Turquía. El abogado Hürrem Sams teme que la pandemia sea una oportunidad para el presidente Erdogan. La sociedad y la oposición son más débiles debido a la pandemia, dice Sams, quien ha representado a acusados en casos de libertad de expresión.